buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas, a unos días precisamente de celebrar el Día de Muertos. Un día que a todo mundo sorprende porque dicen cómo es posible que los mexicanos convivan entre la vida y la muerte, se rían de la muerte, la celebren, cuando otros países pues le guardan distancia. Y es que desde épocas prehispánicas pues ya estábamos en este Valle de Anáhuac y en todo el territorio mesoamericano, conviviendo con esta idea dual de la vida y la muerte. Es algo que además se rescató después. Recordemos a Diego Rivera en su famosa pintura de un paseo en una tarde allá en la Alameda, cuando dibuja la Catrina, que es pues una muerte, una calavera, vestida muy elegante como una verdadera Catrina, inspirado sin duda en José Guadalupe Posada y todas las ilustraciones que hizo sobre la muerte. En este programa vamos a ver cómo el mexicano no solo convive con esta idea, sino que se divierte junto con ella. Bueno, una de las partes fundamentales de los mexicanos es el humor negro. Yo creo que yo siempre digo que tenemos el síndrome de Pedro Infante en la película Toda Máquina, cuando se entierra la moto y le dice, ¿le duele? Y dice, solo cuando me río. Y se le va a contar más chistes para que le duela más, ¿no? Y las calaveras es un fenómeno que tiene que ver con este humor negro, que tiene que ver con el humor macabro. Muchas veces se habla de la cuestión prehispánica, pero yo creo que la cuestión de Posada no viene por la cuestión prehispánica, sino viene por la cuestión española. Posada viene de una de las ciudades más conservadoras y más católicas de México, que es Aguascalientes, y se va a vivir a otra ciudad súper conservadora, donde fue la cuna de los cristeros, que es León, ¿no? Y entonces Posada vive el catolicismo, vive los juegos macabros, vive las danzas de la muerte, vive las imágenes religiosas que está viendo de la Iglesia Católica. Y estas calaveras son ese retrato, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me sorprende es de que justamente una de las metas era recabar este sentido de propiedad de las tradiciones mexicanas. ¿Qué pasa con esta ciudad en este siglo, donde la globalización nos llena de muchísima información, ¿verdad? De muchísimas tendencias, de muchas cosas. Entonces, nosotros, bueno, yo pensaba que por qué el Halloween tenía que ser el que esté dominando nuestra celebración del Día de Muertos, cuando nuestra celebración es ancestral y es infinitamente más rica, mucho más colorida, se disfruta mucho más. El reto ha sido ese, y yo creo que la ciudadanía en términos generales lo ha entendido muy bien. Yo creo que a todos nos gusta saber a dónde pertenecemos y de dónde venimos. Y es una de las cosas que recuerda la Catrina Fest, ¿verdad? Somos mexicanos, tenemos este origen y traemos estas raíces mexicanas, orgullosamente mexicanas, con una fuerza y un potencial extraordinario. Posada era un personaje que estaba en todo México, estaba en todos los hogares pobres, ricos, de clase media. Posada hacía miles de ilustraciones, hizo 20,000 ilustraciones. Y entonces en todas las casas de los mexicanos de hace 100 años había un Posada. Porque la afirmación es tajante y es clara. Somos un pueblo eminentemente, o éramos un pueblo eminentemente católico. Entonces en todas las casas había estampas religiosas. Estaba el Cristo del pueblo, ¿no? Estaba la Virgen del pueblo, y luego en la Ciudad de México estaba la Virgen de Guadalupe, bueno, en todo México, pero en la Ciudad de México especialmente. Entonces, Posada ilustraba a las Virgen del Carmen, la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Remedios, todas las vírgenes que te puedas imaginar, y todos los santos, San Pedro, San Pablo, San Juan, etc. Entonces, en todas las casas, la gente iba a la iglesia y compraba una estampa y la tenía en su casa. Pero también, en todas las casas, en aquel tiempo, la gente se reunía en sus casas a jugar y a divertirse. Entonces Posada hacía los juegos de mesa, hacía la oca, el juego de la gallina, la lotería.
también en ese tiempo no había ni iPod, ni había nada de esto y la gente cantaba, la gente se divertía. Entonces compraban los cancioneros y ahí leían las canciones y Posada ilustraba las canciones. Pero también los enamorados podían comprar una cartita, las cartas de amor que hacía Posada y dársela a la novia o al revés, ¿no? Entonces, el éxito de Posada es que Posada es parte fundamental de nuestras vidas. Las calaveras son incidentales, ¿no? Yo hace tiempo vengo diciendo que lo menos importante de Posada son las calaveras. Es lo que la gente conoce y la gente disfruta y la gente goza, pero en realidad eso solamente lo hacía en los días cercanos a los días de muerto y en un porcentaje mínimo. Realmente de las 20,000 obras que hizo Posada, yo creo que no hizo más de 200 calaveras. Tuvimos la oportunidad de romper un récord Guinness con el mayor número de personas caracterizadas como Catrinas y de esa manera poner en el mapa mundial otra vez esta celebración y primordialmente este festival, la Catrina Fest MX. Y claro, se trata de reunir a toda la parte positiva que tiene nuestro país. Se trata de reunir a la versión artística. Juntamos a todos los artistas, fotógrafos, pintores, escultores, y por supuesto este año le damos mucha mayor valía a la cuestión gastronómica, porque no puede haber una celebración de Día de Muertos sin una ofrenda y una ofrenda que no contenga los alimentos. Mi tesis que hice fue una tesis sobre Fidel Velázquez, que es un personaje muy caricaturizado. Y después me invitaron a hacer una investigación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y cuando lo terminé, tenía un contrato por 6 meses y me dijeron que si me quería quedar. Pero la perspectiva de trabajar ahí, pues tenía que ver con el arte. Y entonces la directora me sugirió que por qué no trabajamos caricatura, que nadie la había trabajado en el mundo. Y esa fue la primera. La segunda fue, inmediatamente hubo una propuesta de hacer una colección de libros para Conaculta sobre personajes del arte mexicano. Y entonces a mí me interesaba mucho Posada, y entonces hice un libro sobre Posada que lleva vendidos más de 20,000 ejemplares. Eso tiene hace 20 años, ¿no? Es un libro que se llama Posada, un artista en blanco y negro, que después tuvo incluso la dicha de ser parte de Enciclomedia, se llevó a todas las escuelas. Es decir, es un libro que ha tenido un éxito enorme, ¿no? Y después, leyendo el libro, me di cuenta de que había muchas contradicciones, había muchas fallas, y empecé a hacer una investigación muy seria que me ha llevado, bueno, a llevar a Posada prácticamente a todo México y a buena parte de España, ¿no? Tenemos una serie de actividades muy importantes, ¿verdad? Empezamos el día de hoy, 1 de octubre, con una exposición fotográfica de tu servidor aquí en el Corredor Cultural Álvaro Obregón, que le hago en honor a la Catrina y por supuesto los personajes José Guadalupe Posada y Diego Rivera. Empezamos con ella y con la inauguración también aquí en Casa Quimera, una exposición plástica sensacional que reúne diferentes artistas de diferentes disciplinas, como lo vas a poder ver, escultura, pintura, etcétera. Entonces hay una influencia en la arquitectura, en el propio cine, en la plástica, en la historieta. Sí, Posada tiene un impacto en todos los mexicanos, ¿no? Esa es una parte fundamental. Y en el arte, pues todas las fenómenos del arte, más allá de que, insisto, me parece a veces muy exagerado y a veces con un gran desconocimiento de la obra de Posada, planteando solamente la Catrina como la parte básica y dejando todo esto otro que estamos hablando atrás, el impacto de Posada es enorme, ¿no? El caso de las calaveras de Posada tiene que ver con una educación que él tiene, una educación católica, y tiene que ver con las imágenes religiosas. Y eso es lo que está retratando en las calaveras, ¿no? Y en el caso de la calavera Catrina, que es esta, en el caso de ella, hace muchos años se pensaba que tenía que ver con una crítica al poder, con una crítica a la aristocracia, se decía. Pero lo que he descubierto en los últimos años es que en realidad lo que está haciendo Posada es una crítica social, una crítica a la propia sociedad, ¿no? El que este festival se llame la Catrina Fest MX tiene mucho que ver con que estamos enfocados a los jóvenes,
con los jóvenes es la manera de que vamos a llegar a futuras generaciones y vamos a hacer que trascienda esta festividad del Día de Muertos. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que, o sea, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca haya participado con nosotros en este festival, que lo hicieron además de manera espectacular, muy bien, y la parte también de la sociedad, que cumpla con la sociedad este festival. Nos interesa muchísimo integrar a todas las partes de la sociedad. Estamos muy agradecidos con la participación, que además fue espectacular, tengo que aclarar. Uno de los fenómenos más importantes de Posada, creo yo, es la creación de la primera historia para niños. La educación para niños estaba vetada hasta el siglo XIX, ¿no? Si la Iglesia se había apoderado de la educación, y cuando se rompe con la Iglesia, el liberalismo asume la educación. Entonces no había historias para niños. Y Posada publica la primera Biblioteca del Niño Mexicano, que son 112 cuadernillos, que se publican en Barcelona, y se publica 1 millón de ejemplares, y que es una maravilla, y que creo que es una de las partes importantes de rescatar, que afortunadamente el gobierno de Aguascalientes el año pasado hizo un facsimilar maravilloso, donde rescata los 110 cuadernillos escritos por uno de los grandes escritores de México, Heriberto Frías, y dibujados por José Guadalupe Posada. Creo que esa parte es también muy importante, toda esta parte donde Posada rescata el trabajo para los niños, ¿no? Y además es un trabajo que se hace en Barcelona. Las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles Esperanza Azteca han estado en muchos rincones del país, con Yo-Yo Ma Plácido Domingo, con Joshua Abel, han ido hasta la Casa Blanca. Pero también festejan la muerte y también lo hacen con toda la energía de la vida de estos jóvenes que participaron en el Katrina Fest. No podía estar fuera en su inauguración Esperanza Azteca. La muerte es algo con lo que sabemos que existe desde que nacemos, es la otra parte. A mí me encanta pensar más en la vida. Algo que me interesa, que me gusta mucho cómo ver la muerte, es que la muerte no es eterna. Si la muerte fuera eterna no estaríamos vivos, ¿verdad? Entonces la muerte va a ser para descansar después de poder vivir y disfrutar esta extraordinaria aventura que se llama vida. Pues sin duda es fascinante ver y darse cuenta cómo en épocas modernas se celebra algo longevo, centenario, como es este rito que acompaña a los muertos, que los recuerda, que convive con ellos, que se divierte con ellos y que dentro de la muerte festeja algo muy, muy poderoso que es la vida.